muchas cosas, desde diferentes áreas, no solo la biología, también dentro de las perspectivas de las ciencias sociales, todos los que son sociología, antropología, etcétera. Aunque este concepto de ciencias sociales está cada día más discutido, pero sin duda la utilización de métodos científicos hace que esas disciplinas sean ciencias. Por lo tanto, la ciencia tiene que decir mucho, no solo sobre la maldad, también sobre la bondad. Hay una diferencia sustancial entre agresividad y violencia. Agresividad es un impulso, un proceso mental construido en 4.000 millones de años para lograr que los seres supervivan y evolucionen. La agresividad es un concepto constructivo, positivo, de crecimiento y desarrollo. Los seres humanos transforman este proceso mental, instintivo y heredado genéticamente en violencia. Y la violencia es una agresividad prostituida, una agresividad negativa, destructiva. Es la base de la maldad en ese sentido, en el sentido más amplio. Dentro del encéfalo del hombre hay residuos de hormigas. Sería conveniente presentar un salto gigantesco entre la hormiga y el hombre. Muchas veces los partidos políticos están peor organizados, pero tienen un parecido al de las colmenas y de las hormigas, de las manadas y de las bandadas. El ser humano tiene en su cerebro residuos que lo transforman en serpiente, en víbora, en buitre, en rata. Pero sin duda esto no es un reduccionismo. Tiene el ser humano la estructura cerebral que le permita dominar a esas instancias primitivas. Pero muchos no ocurre eso. No hay el elemento de control, eso que está en una parte del cerebro que se llama lóbulos prefrontales. Entonces triunfa el instinto, triunfa la agresividad prostituida y aparece la maldad en todas sus manifestaciones, desde la mentira hasta el homicidio, desde la promesa no cumplida hasta la traición. Una de las vías para manifestar la violencia es el gesto, que puede ser el apretón de manos o el puñete. Puede ser la sonrisa o el rostro de odio. Pero usted utiliza un canal que es el lenguaje. Y es evidente que el lenguaje no lo tienen los animales. Si admitimos que el lenguaje es el pensamiento que necesita de signos para comunicarse, esos signos pueden ser de diferente naturaleza, escritos, gestuales, en este caso verbales, la palabra hablada. Este es un instrumento que puede servir para hacer novelas, oraciones, himnos, metáforas, pero también para difamar, para corromper. Y a través de la palabra usted puede enamorar o puede promover el odio. Entonces sí, el lenguaje es un instrumento que puede estar al servicio de la maldad. El crimen solo puede estar en las personas que no respetan las normas, que corrompen, que alteran el normal funcionamiento del orden establecido. El crimen y por lo tanto el criminal y por lo tanto el delincuente son las personas que no han introyectado su vida en sociedad. Las bandadas, las manadas tienen un orden e inclusive un líder que los guía. Uno de los ejemplos más superiores de este orden es el de los simios, que tienen inclusive algunas formas para elegir a sus líderes muy especial y creo en muchos casos superior al de los seres humanos.
aquel personaje que viviendo en sociedad no respeta al otro, no respeta las normas, que a pesar que existan, no las considera útiles y que tiene una conducta, un comportamiento, que son dos cosas diferentes, y una mentalidad destructiva, delincuencial, ilícita, es un criminal. El criminal va, y estoy refiriéndome inclusive a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, desde el que promete estar en una hora y no lo está, hasta el que asesina o roba. En ese espectro amplio está, según la definición de crimen, el que corrompe las buenas costumbres, que es otra de las excepciones del término crimen y por lo tanto el criminal. Por supuesto, este resultado es consecuencia de muchos factores. Una persona puede nacer condicionada para ser criminal. Creo, esta es una hipótesis, no está aceptada por todos, que el personaje llamado psicópata hereda genéticamente una conducta, un comportamiento, una mentalidad criminal. Están ahí los llamados niños criminales, psicopáticos, lo que ha hecho una película o una obra de literatura que se llama Raíces de Maldad. Los ángeles malvados se les llama a estos niños, que desde muy temprana edad destruyen, no respetan las normas, matan animales, etc. La conducta es muy visible muy tempranamente. Son casos que considero son genéticamente heredados. En el otro lado están las personas que consumen drogas, como por ejemplo, una de las drogas que más destruye el lóbulo prefrontal es la pasta básica cocaína. Traumatismos encefalocranianos con lesión en estas estructuras y en los óvulos temporales, en donde están los controles de la conducta, del comportamiento. Esas destrucciones se pueden producir inclusive por el parto, por maltratos físicos durante el embarazo, por consumo de drogas durante el embarazo. Entonces hay un potencial de criminal y ese potencial de criminal debe ser controlado por la sociedad, porque si no lo hace es mucho más importante. Por lo tanto, además del potencial de criminalidad, existe el aprendizaje. Una persona puede nacer normal, sin lesiones, y sin embargo aprender a ser criminal. En Lima se han descubierto escuelas para enseñar a robar. Los padres enseñan a mentir a sus hijos, e inclusive con la enseñanza del que pega primero es el que gana, se los enseña a ser violentos. Entonces, además del potencial, está el aprendizaje. Entre las dos instancias, potencial y aprendizaje, se desarrollan capacidades de criminal, capacidades de maldad. Si un niño nace normal, pero su aprendizaje es de ese orden anormal, se vuelve criminal. Porque lo que se queda en el cerebro desde muy temprana edad es muy difícil de erradicarlo después. Alguien dijo que los 3 años de edad son la mitad de la vida entre el nacimiento y la vejez. Y con eso se ha dicho que esos 3 años son fundamentales, que los educadores y los políticos no consideran, y algunos solo verbalmente. Este es el desastre de la no participación de la ciencia en la educación. Si la ciencia tuviera posibilidades de establecer las pautas de la educación, comenzaría con este criterio. Si una persona nace potencialmente delincuente o malo, que en el sentido de maldad, debería ser corregido en este momento. Y si no lo es, deberíamos considerar su medio ambiente, su familia sobre todo, para que ese aprendizaje desarrolle capacidades positivas. Pero ahí no queda todo. Una persona puede nacer con lesiones, aprender a ser delincuente, desarrollar capacidades delincuenciales, pero si la sociedad le da oportunidades, se desarrolla más su potencial de criminalidad. Pero si un niño nace normal, aprende a ser delincuente, desarrolla capacidades de aprendizaje, de delincuencia, y la sociedad no le da oportunidades porque corrige con leyes, con sanciones, con controles, controla su criminalidad. Las personas que son criminales finalmente se realizan como criminales. Estoy seguro que Al Capone se sentía feliz cuando se enteraba que había muerto uno o habían matado a unos enemigos. Supongo que Hitler se sentiría feliz cuando sabía que cada vez se mataban más judíos.
Hay personas que se sienten realizadas con el crimen. Y eso también hay que saberlo. Evidentemente, las sanciones no pueden ser las de la pena de muerte, que se ha demostrado que no corrige nada, pero sí debieran establecerse pautas sociales que controlen a esta gente, que como el personaje Hannibal de la película, requiere un internamiento y un control para que no cometa lo que cometen.